Arrancamos. ¿Ya estás grabando, Gaby? Sí, perfecto. Sí. Bueno, bienvenidos todos. Les queremos contar un poquito cómo pensamos esta semana. Nosotros somos un equipo que estuvo trabajando en esto un tiempo antes. Organizamos los espacios de teórico y de prácticos. Para el teórico, hay un material que responde a los textos propuestos por la titular para esta semana, pero también preparamos con Marcela Calo, no sé si la ven ahí, un conversatorio para poder pensar a la ESI a lo largo del tiempo y en distintos contextos. Entonces está el conversatorio y también hay un PowerPoint que es el que utilizamos para ese conversatorio, que lo vamos a compartir también con ustedes ahora. Si bien para el presente participativo elegimos analizar un video de Morgade, no todo, porque duraba 1 hora y media, no sé si alguno se tentó y lo miró. Elegimos unos fragmentitos de ese video que nos permite pensar la ESI en el nivel universitario, ¿no? Porque sentimos que se la tiene presente recién ahora, digamos en los otros niveles, y en el nivel universitario todavía estamos ahí. Entonces nos pareció interesante poder generar un espacio de reflexión acerca de eso, ¿no? De cómo la ESI atraviesa todos los niveles. Y para el práctico lo que hicimos fue pensar distintas actividades, y la actividad que tiene que organizarse en forma obligatoria para esta semana, que la pueden organizar en parejas, tiene que ver con pensar un taller para alguno de los niveles sobre ESI, considerando la técnica de taller y los 4 momentos que esta técnica tiene, ¿no? Un momento de presentación, un momento de dinámica grupal, un momento de plenario síntesis, y un momento del diseño de un mensaje multiplicador para que la gente se lleve y comparta con otros. Bueno, un poco esto sería un panelito que hice muy rápido para poder dejar el tiempo para que podamos conversar también. No sé si alguno más del equipo quiere comentar algo. Si se animan, ¿quieren comentar algo más? No, recordá que tenemos la actividad de inicio. Si Perfecto, querés. sí, no me había olvidado de eso. No, para ver si lo comparto ahora. Dale, podemos compartirlo ahora, pero contales a qué los vamos a invitar, así. Bien, vamos a invitarlos a participar de un Mentimeter, que es una herramienta para empezar a trabajar. Ustedes la pueden utilizar obviamente en la cursada con distintas otras finalidades. Nosotros elegimos arrancar el encuentro de hoy con una lluvia de ideas, ¿sí? Que llevamos adelante a partir de esta aplicación. Les estoy compartiendo ahora en el chat un link, y entonces ustedes entran al link, y la idea es que puedan pensar en 3 palabras, ¿sí? Que de alguna forma representen esta idea que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la ESI en la universidad, ¿sí? Y a medida que ustedes vayan completando, se va a ir armando esta nube de palabras, y la empezamos a compartir para que la veamos también entre todos, ¿sí? Pero ya pueden empezar a participar. De hecho, podemos largar si querés con el tema, y mientras tanto van participando y después compartimos. Como quieran, porque si no, como vamos a proyectar la imagen, ya largamos el tema con el video, con el PowerPoint. ¿Ponemos el PowerPoint entonces? No, espera, porque así Silvi puede compartir el Podemos hacer, escúchame, sí. Entran al link, ya empezaron a aparecer algunas palabras. Lo que podemos hacer, Libby, es, si quieren, compartimos el PowerPoint, empezamos a trabajar, y cuando todos hayan completado esas 3 palabras, que lo pueden ir haciendo mientras van escuchando la presentación, compartimos. Perfecto. Y así damos más tiempo a los que se van sumando a participar. Dale. Porque entonces, se pueden hacer las 2 en paralelo. Entonces sí ponemos el PowerPoint, ¿sí? Buenas noches. Hola. Hola. Bien.
Yo disculpen, estoy tratando de sacar alguna foto para después compartir también. Pero si alguno del equipo quiere sacar foto, puede. Bien. Tengo una pregunta porque cuando quiero entrar al link me pide una contraseña, ¿puede ser? ¿Un código? Sí. A ver. Si no, ahora intento entrar desde la compu porque estoy desde el celu. No está pidiendo, ¿eh? Bueno, ahora veo, perdón, gracias, igual. ¿Se está viendo ahí el Power? Ahora no se veía. Ahora no lo veo. Sí, ahora se ve perfecto. No, Ahora está, sí. falta la presentación, ¿no? ¿Y podés ampliarla? Sí, claro. Esperen que no me deja, esperen que... Sí, ya está. Si volvés Ahí para está. atrás está todo bien. Perfecto. Bueno, por supuesto que esto es abierto para que todos puedan, bueno, no sé si les digo levantar la mano y verlos, porque por ahí no los veo a todos, pero sí pueden desilenciarse, ¿no? Desmutearse y preguntar lo que quieran, porque la idea es que ustedes también participen y vayamos conversando. Dale, Gavita. Incluso escribir en el chat. Sí, Bien. que alguno del equipo también lo va mirando. Bueno, algunos aspectos fundamentales que nos parecía interesante y relevante recuperar es poder pensar a la ESI como un proyecto político, ¿no? Pedagógico, ético, de justicia y de igualdad social, ¿no? En relación a esto, marcarles cómo el Estado adopta, ¿no? Como pacto civilizatorio, esta política de derechos humanos. Y esto lo van a ver en muchos de los materiales que circulan sobre ESI, fuertemente. La que señala todo el tiempo esto es Graciela Morgade. Y de alguna manera lo que la ESI promueve, digo, para pensarlo también en el nivel superior, si están completando las palabras, es la ampliación de interlocutores, ¿no? Provocar distintas voces, darles un lugar, ser hospitalarios respecto de esto, alojar, ¿no? También abre la posibilidad de debatir en relación a las relaciones de poder, ¿no? Y también nos permite y nos convoca a desnaturalizar discursos y prácticas, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que ver con opresiones, y busca interpelar saberes de referencia, cómo estos saberes circulan, ¿no? Problematizar las cosas que acontecen y favorecer también la autonomía. Entonces, por eso queríamos plantearla como un continuo movimiento, ¿no? No pensar en una ley congelada en el 2006, sino pensar que llevó a que esta ley se enunciara, o sea, los antecedentes, y también cómo desde esta ley se generaron otros movimientos que dieron lugar a otras leyes y a otras proclamas sociales que llegan hasta hoy y que seguirán también gestándose, ¿no? Entonces podemos ubicar distintos antecedentes. No sé, Marce, si vos querés comentar algo. Sí, no, pensaba en esto de que pudieran ir pensando en sus propios espacios estas cuestiones, ¿no? Los discursos que circulan, las prácticas, cuáles son los saberes de referencia, cuáles son las voces silenciadas, ¿no? Poder empezar a apropiarnos de estos contenidos a los fines de problematizar, de revisar no solo nuestros posicionamientos, ahí están hablando del código al Mentimeter, poder revisar nuestros propios espacios, nuestros propios roles, esto de la mirada crítica. Bien, bien. Nos reímos porque le dijimos a Gaby Ortega que íbamos a mover sutilmente la cabeza para indicarle que cambiara la diapositiva. Y yo le decía que me hacía acordar a cuando yo, que he sido más joven que ahora, por lo menos empezaba a ser más joven en el tiempo que algunos de ustedes, que cuando yo iba a un baile y un chico te quería sacar a bailar, hacía así y te hacía así con la cabeza. Y me decía, ay Livia, no vamos a hablar acá de cuestiones de género. No, y nos reíamos. Claro, de poder problematizar con estas cuestiones, ¿no? ¿Quién tomaba las riendas? Ahora no saldría si me hacen así. ¿Quiénes tomaban las riendas ahí? ¿Y qué pasaba con las mujeres? Bien. Bueno, y O entonces quizás empezar a conversar. ahora irías vos a sacarlo a bailar también. Por supuesto. Sí. Digo, vení. O qué respuesta le daríamos a ese hombre que te mueve la cabeza. En tal caso, Claro. ¿cuál sería la respuesta como mujer en relación a no quedarse pasivamente a esperar que otro Que otro te saque. te ¿no? saque, ¿no?
Bien. ¿O qué se propone usted con este gesto, caballero? Bueno, y entonces queríamos ubicar que hay antecedentes, no nos vamos a detener demasiado en esto, normativos, a nivel global, a nivel regional y también a nivel local, ¿no? Que si bien la ley de ESI fue sancionada en el 2006, bueno, ha habido mucha trayectoria anterior, ¿no? que permitió que se gestara. Y nos parecía interesante recuperar una idea de Dora Barrancos, ¿no? que marca que las problemáticas de género datan ya desde mediados del siglo XX, pero como a partir de la vuelta de la democracia se fueron consolidando, ¿no? en agrupaciones, organizaciones, ¿no? que permitieron, bueno, transitar, digamos, estas temáticas y darles un significado. Y volvemos a proponerles esto de pensarlo en los espacios, ¿no? Si pensamos en la Facultad de Psicología, qué pasó antes y después de la dictadura. Uh-huh. Bien, entonces esto, ¿no? Para comprender un poco este marco normativo vigente hoy en nuestro país, ver qué cosas pasaron en otros espacios, ¿no? Y cómo estas tendencias internacionales de alguna manera generaron una permeabilidad para abrir debates, ¿no? que permitieron después materializarse en leyes. La próxima, Gaby. Voy a ir rápido, así nos queda tiempo para después conversar, ¿no? Bueno, Dale. por ahí dos antecedentes que nos parecía interesante rescatar con Marcela fueron la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 1979, que de alguna manera representa un documento jurídico internacional muy importante, tal vez uno de los más importantes en la historia de la lucha sobre las formas de discriminación contra las mujeres, ¿no? Y otro que rescatamos es la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989. ¿No? También otro tratado internacional que de alguna manera marca que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, ¿no? Y que justamente requieren ser protegidos porque están en pleno desarrollo. Bueno, y otros antecedentes a nivel regional marcan cómo los distintos países de la región fueron encontrando formas de regular la educación sexual, ¿no? Y vimos que había 4 modos posibles. Aquellos que justamente lo organizaron a través de leyes específicas, como Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, aquellos con leyes generales que tienen algunas menciones específicas, como Chile, Perú, Venezuela y Bolivia, otros con programas de educación sexual, como Brasil, y otros con proyectos y acciones vinculados a otros sectores, por ejemplo, al sector salud, como en Paraguay. Bien. Bueno, de alguna manera entonces, esto marca que la educación sexual fue un asunto presente en las políticas públicas del continente, ¿no? Ya sea con todas estas variaciones que dijimos. Y como hay algunos rasgos comunes, ¿no? Porque en la mayoría de las normativas aparecen cuestiones en relación a incluir la perspectiva de género, o de derechos, o de una mirada integral de la sexualidad. Y entonces, bueno, nosotros nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? Si en todos los países tendrá el mismo significado la perspectiva de género, o de derechos, o la integralidad, qué significados se construyeron alrededor de esto, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? ¿Qué discursos, qué sentidos se otorgaron? Bueno, entonces, antecedentes a nivel local, ¿no? La ley 26.061, ¿no? del año 2005 de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que permitió crear un programa nacional de salud sexual y procreación responsable, ¿no? Y cómo este programa en sus artículos plantea que las instituciones educativas tienen que dar cumplimiento a la normativa, incorporando la temática de salud sexual y reproductiva a los espacios de enseñanza, ¿no? Seguimos, Gaby. Cómo surge la ley, y después la reglamentación de la ley 2 años después, ¿no? La sanción de la ley de salud sexual y procreación responsable fue resultado de muchas negociaciones, muchas disputas, y finalmente consensos, ¿no? Y que esto, bueno, no ha sido ajeno a un campo de tensiones. Por eso nos parecía interesante plantear, ¿no? estos debates legislativos y las características de la ley de ESI. Bien, bueno, la sanción de la ley nacional
tuvo un fuerte anclaje respecto de lo que ocurría en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces, fíjense, la ley es del año 2006, ¿no? Pero la ley nacional, ¿ven?, acontece algunos días previos a la ley de ESI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto para marcar un poco el recorrido histórico. Pero los distintos bloques coincidieron en que había que incorporar contenidos de educación sexual en las escuelas y en los diseños curriculares. Bueno, y siguiendo un poquito con estos desarrollos, nos pareció interesante recuperar discusiones en torno a 3 aspectos, ¿no? A cargo de quién estaban los saberes de la sexualidad que había que enseñar, qué actores tenían que enseñarlos y quiénes iban a ser los destinatarios, ¿no? Estos interrogantes se discutieron mucho, y entonces llegaron a esto. ¿Querés poner la que sigue, Gaby? Respecto de los saberes, bueno, por ahí lo más importante y lo que queríamos remarcar es que el Estado es el encargado de formular cuáles son los contenidos mínimos, obligatorios, comunes, de la ESI, ¿no? El carácter integral de la sexualidad, ¿no?, que incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos. Por otro lado, respecto de quiénes, ¿se acuerdan?, tenían que enseñarlos. Bueno, la ley plantea que los docentes son los encargados justamente de llevar adelante la ESI en las aulas, ¿no?, instalando de esta manera un enfoque pedagógico y no sanitarista solamente. Y cuando pensábamos en el tercer aspecto, ¿no?, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Se acuerdan? La ley establece que la ESI es un derecho de todos los estudiantes y que su enseñanza es obligatoria. Todavía hoy hay resabios en algunas escuelas cuando se arma un taller para los chicos, donde alguna maestra te dice, ¿tenemos que mandar una nota a los padres? Y uno dice, no, porque ahora es ley. No, por las dudas, ¿viste? Para que no digan nada. No, es ley. Esto ahora se puede hacer. Bien, seguimos. Bueno, y por ahí nos pareció interesante también revisar algunas cuestiones acerca de los enfoques, ¿no? Los enfoques más tradicionales, que hoy marcaríamos como opuestos al enfoque de la ESI, ¿no? El enfoque moralista, que decía qué se podía hacer y qué no se debía hacer, o los enfoques biomédicos, que aún persisten, ¿no? Porque uno a veces escucha, y si traemos un médico, ¿no?, que es el que tiene el saber, ¿no? Y un médico varón. Un médico varón en lo posible, claro. Imitamos al médico, o al de Johnson & Johnson, bueno. Y enfoques que se aproximan más a la propuesta de la ESI, que tienen que ver con las miradas de la sexología, que concibe a la sexualidad justamente como una construcción que se va dando a lo largo de toda la vida, ¿no?, donde la singularidad, la subjetividad cobran importancia en relación a modelos identificatorios. El enfoque judicializante, que de alguna manera se propone la inclusión de una sólida formación en derechos humanos, y el enfoque de género, ¿no?, con un abordaje integral de la educación sexual, y uno, bueno, podría ver que este ha tenido un lugar preponderante. Bien. Bueno, entonces la propuesta de la educación sexual integral justamente se basa en 4 fundamentos que van a tener que ver con la promoción de la salud, pero fuertemente las personas involucradas como sujetos de derecho, la atención a lo complejo del hecho educativo y la integralidad, ¿no?, del enfoque de la ESI y las implicancias que esto tiene. Bueno, respecto de los lineamientos curriculares. Bueno, algo interesante es ver que, si bien la ley fue aprobada en el 2006, el documento oficial fue aprobado en el 2008, y este documento organizó qué contenidos y de qué manera se iban a organizar para cada uno de los niveles. Entonces, en el nivel inicial se organizó en 4 apartados que tuvieron que ver con el conocimiento y la exploración del contexto, el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, el conocimiento y los cuidados acerca de los cuerpos, y el desarrollo de comportamientos de autoprotección. En cambio, la escuela primaria, digamos, se aborda desde ciclos y áreas, tanto para el primer como para el segundo ciclo, desde las ciencias sociales, la formación ética y ciudadana, las ciencias naturales, la lengua, educación física y educación artística. Aunque todavía también persiste esto de, bueno, pero lo da la de naturales,
porque yo doy sociales. No, no. Bien. Y también en la escuela secundaria, ¿no? Uno podría ver el ciclo básico, el ciclo orientado, y cuáles son las asignaturas, que son todas, porque digamos que hay un enfoque transversal de la ESI que debiera darse, ¿no? No desde un espacio específico, sino desde lo específico, pero desde lo transversal de todas las asignaturas. ¿Mm? Aunque la historia diga, yo no sé si puedo dar ESI. Bien. Entonces, este Programa Nacional de ESI se creó en el año 2009, luego de que aprobaron los lineamientos curriculares, y a partir de la sanción de la ley, y marcó qué contenidos de ESI eran importantes para cada uno de los niveles. Dale, Gaby. Bueno, las formas que desarrolló el programa para bajar eso en la práctica tuvieron que ver con pensar los recursos, los materiales para trabajar en el aula, los ejes que iba a adoptar la ESI y las puertas de entrada de la sexualidad en la escuela. Dale. Respecto de los materiales y recursos para el aula, bueno, los hay muchos, de los más variados, de todo tipo, pero apuntando al desarrollo de aquellos aprendizajes de tipo cognitivo, pero también considerando el plano de la afectividad, ¿no? Para el desarrollo de competencias emocionales, pero también aquellos que incorporan no solo la dimensión del saber, sino la dimensión del saber hacer, que permita traducir estos aprendizajes en prácticas concretas, ¿no? Y ahí podríamos encontrar todos los cuadernillos que hay, que ustedes los van a encontrar como recursos en la guía del trabajo práctico. Hay muchos cuadernillos con muchísima cantidad de recursos para que los docentes puedan utilizarlos. Respecto de los ejes de la ESI, básicamente trabaja con 5 ejes que tienen que ver con el género, respetar la diversidad sexual, valorar fuertemente la afectividad, la posibilidad de pensar en los derechos y de cuidar el cuerpo y la salud. Y respecto de las puertas de entrada de la sexualidad a la escuela, bueno, el programa habla fuertemente de 3 puertas, pero que a su vez uno podría pensarlas como laberintos que permiten abrir otras puertas. Por esas 3 grandes puertas tienen que ver con la reflexión sobre nosotros mismos, con la enseñanza de la ESI, que involucra, como marcábamos antes, el desarrollo curricular, pero también la organización de la vida institucional en lo cotidiano, y también de episodios que irrumpen en la vida escolar, porque a veces justamente se empieza a trabajar porque algo pasó en la escuela. Y entonces esto es tomado como un incidente crítico que permite abrir la temática, ¿no? A partir de algo que pasa, entonces esto hace que se tenga que trabajar o que abra la puerta a trabajar el tema en la escuela. Voy a contar un ejemplo. Nosotros desde el programa de extensión de otra cátedra trabajamos con docentes de nivel medio. Y hace 2 años conseguimos un subsidio del rectorado de la UBA porque ganamos un UBANEX. Entonces nos dieron algunos recursos económicos, algunos pesilios, y nosotros decidimos darle algo de ese subsidio que nos habían dado a cada escuela, para que lo utilizara para justamente recursos didácticos, ¿no? Para comprar papeles, afiches, materiales para el trabajo en talleres. Bueno, y estuvo muy interesante que en una de las escuelas de Soldati, el equipo de ESI de la escuela, lo que hizo fue comprar materiales y armaron como un laberinto, colgando fotos de femicidios, bueno, armaron algo muy fuerte, que no quedó solo en la escuela, porque lo vio la supervisora de la escuela, y entonces lo que hicieron fue armar, dejaron ese salón como un museo que es visitado por otras escuelas que recorren y visibilizan el tema de los femicidios. Por ejemplo, entonces fíjense como con un recurso externo, los propios de cada escuela se apropiaron de esto y pudieron generar una producción que impactó en todo el distrito escolar. Chicos, adolescentes, ¿eh? Nosotros después invitamos a estos chicos a que vinieran a darles una capacitación a los que estaban cursando el profesorado, que se les caía la mandíbula de pensar cómo los chicos habían diseñado esta propuesta.
más o menos como la propuesta que está como lectura obligatoria, ¿no? Es ese libro que crearon también adolescentes, ¿no? Después si quieren hablamos algo de esto. Y por último, bueno, la escuela, las familias y la comunidad, obviamente en su relación con la ESI. Dale, Gaby. Bueno, y algo que también aportaron otros del equipo, fuertemente Alan, tiene que ver con poder pensar la ESI también como disparador de otras leyes, porque a partir de la ESI se promulgaron después otras leyes. La Ley de Protección Integral a las Mujeres, en el año 2009, la Ley del Matrimonio Igualitario, del 2010, la Ley de Identidad de Género, 2012, y la Ley de Acceso a la Interrupción del Embarazo, ¿no?, el año pasado. Digo, para pensarla, no como algo congelado allá lejos en el tiempo, sino como algo que ha disparado y va a seguir disparando otras. Marce, ¿querés hablar un poquito vos? Dale. Sí, claro. Sí, siempre decimos que la ESI está en movimiento, ¿no? Justamente esto que vos mencionabas recién y dabas cuenta de estas leyes, tienen que ver con movimientos sociales que pujan en pos de conquistar derechos, que después hay que sostener. Justamente la categoría de género es una construcción, un constructo que ha permitido a los feminismos denunciar situaciones de opresión. Entonces, a partir de esto digo, no quiero detenerme en el tiempo, y María Luisa Femenias habla de protofeminismos, de hecho, en las figuras de Christine de Pisano, de León Tegush, 1400, 1700, pero vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ir hablando de los derechos conquistados en relación a la educación, al sufragio, que en nuestro país es de 1947, y otras leyes que tienen que ver con la protección del patrimonio. Digo, las mujeres no podíamos heredar, la relación con nuestros hijos se ha modificado, y lo que tiene que ver con la soberanía de nuestros cuerpos, incluso en la ley más reciente, que tiene que ver con el aborto legal. Acá pusimos un pasaje de los estudios de género a los estudios de los estudios de la mujer a los estudios de género, que justamente tienen que ver con este recorrido histórico, ¿no? Hablábamos de los movimientos sociales, sociosexuales. En este caso, bueno, estamos acá las figuras de Carlos Jauregui, Diana Zacayán, Lorjana Berkins, acompañada por Diana Mafía, que es también una súper referente, y volvemos a esto de cómo el contexto se hace texto, podríamos parafrasear, donde hay movimientos sociales que reclaman ser considerados ciudadanos, y esto tiene que ver con conquistar derechos. Y después vamos a ver que esto no es gratuito, y sigo pensando, ¿no? La propuesta es que puedan pensarlo en sus propios espacios, qué pasa con estos colectivos, qué pasa con las disidencias, qué pasa con lo contrahegemónico en cada espacio. Estudios de las masculinidades son otras construcciones que se han hecho en pos de seguir pensando algunas cuestiones, algunos vínculos de opresión, y seleccionamos a Luciano Fabri, que es parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que tienen unas construcciones súper interesantes. Es un grupo de varones antipatriarcales que hacen interesantes lecturas, cada uno desde su recorrido. Es un grupo bastante heterogéneo, sociólogos, médicos pediatras, antropólogos, y lo que llaman es a repensar en lo que propone, que nos pareció muy interesante, es poder hablar de masculinidades, no de masculinidad en tanto la masculinidad como única, él la piensa como un dispositivo de poder que tiene que ver con controlar, con disciplinar los cuerpos, que hay un solo modelo que sería como lo universal. Y él propone, bueno, sensibilizarse con las agendas feministas y poder pensar en varias masculinidades, ¿no? Masculinidades trans, masculinidades no binarias, y lo que venimos mencionando, ojalá podamos dejarlo en claro, y es la lectura que los invitamos a hacer. Por eso hablábamos, no es lo mismo la previa de la dictadura y post-dictadura, por todo lo que ha sucedido en el medio, las construcciones a nivel universitario, y las formas de relacionarnos y qué pasa con la grupalidad,
no es casual y tenemos que hacer estas miradas entrecruzadas en relación al contexto social, cultural, económico, político, en tanto abre y cierra condiciones de posibilidad. Y no pensamos siempre en el ejercicio de poder, ¿no? Por eso pensamos en que cada uno revise en sus espacios. ¿Circula la palabra? ¿Cuáles son los saberes de referencia que están en mi espacio? ¿Cómo es la relación entre compañeras, compañeros, compañeres? ¿Qué pasa si alguien se corre de la norma, de lo normativo, de lo que se supone que debiera ser, de la universalidad? Y estamos hablando siempre de los ejercicios de poder. Tomamos esto de Rita Segato, donde dice, bueno, es una lucha contra el patriarcado, contra un sistema, no es contra los varones. Y esto me parece que no es un dato menor, porque insisto que en espacios, sobre todo universitarios, en todos los espacios, pero digo, en la medida que uno más va construyendo herramientas, hay cosas que no pueden pasar, hay cosas que tenemos que parar la pelota y poder repensar. Este gráfico, el patriarcado nos jode a todas, a todas, a todes, tiene que ver con justamente esto, para quienes luchan los feminismos o las disidencias, para toda la sociedad, para una sociedad más justa, más igualitaria, más horizontal, porque acá lo que se está jugando es el prestigio, las jerarquías, las diferencias desigualadas, va a decir Ana María Fernández. Y que esto no es ingenuo, no es casual, responde a un modelo capitalista. A ver, los cuerpos son sexuados, digo, las formas en que transitamos toda nuestra escolaridad nos va mostrando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, según un parámetro preestablecido como norma. Entonces, hay estudios incluso hechos que les dan a las personas un bebé y no le dicen si es una, le dicen, bueno, toma, es una nena, pero ellos no saben si es una nena o no. Les dicen, ay, chiquitita, cosita bonita, y si es un varón empiezan como a revolearlo por el aire, a hablarle en un tono más alto, digo, en estas cosas chiquititas incluso de qué voces son escuchadas. Nos pasó en una jornada, hicimos un trabajo con eso. Estábamos en una jornada muy grande, en un grupo, había varios grupos y cada uno tenía sus coordinadores, coordinadoras, coordinadores, y una chica estaba hablando, era un grupo debían ser entre 10 y 15 personas, y había solamente un varón. Una chica está conversando, y en el medio el chico habla encima, y entonces todas las miradas van más hacia el chico, él termina de hablar, y cuando él termina, esta chica le dice, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Que él me interrumpió, todas dieron vuelta la cabeza, y nadie hizo nada con esto, o sea, lo traía en el sentido de la denuncia, ¿no? Bueno, y volvemos a pensar, ¿cuáles son las voces que se escuchan? Porque inclusive si pensamos en docencia es una profesión feminizada, sin embargo, los cargos jerárquicos en su mayoría son ocupados por varones. Entonces, estos cuerpos sexuados, ¿cómo aprendemos qué espacios se usan, qué espacios no, cómo se usa la voz, qué voces se escuchan más, si se usa un patio más, o lo que lo usan quiénes son como más recluidas o recluidos, qué pasa con las expectativas de rendimiento en función de si es varón o mujer, y acá lo que se plantea es, bueno, hay una relación sexo, género, deseo, es decir, hay una lógica binaria que establecería que depende de la anatomía, cómo sea leída, va a haber una identificación que tiene que ver con cómo se expresa, cómo se mueve y cómo es la orientación sexual. Ahí hay algo de lo complementario que podemos seguir pensando, incluso habla de lo subjetivo-objetivo, si querés seguir pasando, y otro de los grandes cuestionamientos de los feminismos tienen que ver justamente con el conocimiento, con la ciencia universal, neutral, objetiva, ¿no? Que deja por fuera justamente algo que me voy a ir adelantando un poquito, lo que tiene que ver con la experiencia, con las emociones, con que tenemos un cuerpo que está ahí en movimiento. No es solamente algo desde lo intelectual donde yo, bueno, listo, entré, entro con un cuerpo. Bueno, la lógica patriarcal tiene que ver con los privilegios sobre los cuerpos leídos como blancos. Todo esto que parece como mucha teoría, es muy importante poder verlo, porque si uno no puede ver toda la complejidad de lo que se plantea, no puede tener una mirada crítica, que eso es justamente lo que
lo que buscamos. Bueno, uno de los cuestionamientos tiene que ver con que, vamos a usar ahora el concepto de interseccionalidad, porque los primeros feminismos son de las mujeres blancas, académicas, con cierta circulación económica, cierto poder adquisitivo, que se parecieran como una muestra representativa cuando en realidad no lo son. Y esto es lo que vienen a denunciar los feminismos afrodescendientes, movimientos de pueblos originarios. No todas las experiencias de subalternación son iguales. Y empezamos acá, un poco en relación a lo que decía Luciano Fabri, un poco en relación a esto que venimos conversando, de los feminismos. Como hay multiplicidad de identidades, entonces la categoría de género nos está quedando chiquita. Si quieren ir conversando algo, si no, nos hacemos pues, pero digo, el chat está abierto y pueden desilenciar. Concepto de interseccionalidad, hay un lindo ejemplo, discúlpenme mi inglés, Kimberly Crenshaw, creo que es el pronunciamiento, en la pronunciación, habla de que ella su concepto en su profesión de abogada, es consultada por una mujer afrodescendiente que considera que fue, no le aceptaron su puesto de trabajo, ya me sale a aplicar para un empleo, y fue desestimada su postulación, y ella cree que tiene que ver con que es una mujer afrodescendiente. Entonces le dicen, no, es desestimada esta queja que ella tiene, porque le dicen, el juez desestima esto, porque dice, no, pero si en esta empresa están dando cuenta que hay varones y hay mujeres, hay varones y hay mujeres, hay afrodescendientes y hay mujeres, pero las mujeres eran mujeres blancas en puestos administrativos y los varones eran afrodescendientes en puestos de mantenimiento, pero no podía hacerse ese cruce entre ambas situaciones, ambas dimensiones que generaban una singularidad. Entonces acá necesitamos empezar a pensar clase, etnia, grupo etario, y acá volvemos sobre esto de pueblos originarios, afrodescendientes, mujeres, el otro día escuchaba a Sandra Chagas, que es una representante de un colectivo de mujeres afrodescendientes, y ella decía todo lo que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? El mercado negro, qué día negro, como empezar a cuidarlo, cómo nos expresamos, podríamos pensar hasta el lápiz color piel, ¿no? Digo, quienes tenemos unos años, decían color piel y nadie se preguntaba qué es el color piel, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a registrar esto de las imágenes, esto que tenemos... Bueno, ahora que decís esto, Marcela me acordaba que yo le compré a mi sobrino unas pinturitas que vienen ahora, que tienen varios colores de piel. O sea, tiene la caja y toma 3 o 4 lápices de colores con variedad y dice para todas las pieles, para que pueda pintar con distintos colores de piel. Bueno, pero esto es una construcción... Bueno, algo claro, que, digamos, empieza a verse. A partir de revisar, ¿no? Una mujer de pueblos originarios, también con una militancia, decía, bueno, ¿por qué hablan de nosotros como si nos hubiéramos extinguido? ¿Por qué esto de, bueno, hablan bajo? Bueno, ¿por qué habría que hablar en otro tono, no? Esto de siempre cuál es la medida sobre lo que se está comparando. Hoy otras cuestiones, discutiendo las cuestiones ligadas a las farmacéuticas, de los saberes ancestrales, ¿no? De lo que son la medicina ancestral, digo, mi abuela hacía el tecito de boldo, no recurría a una farmacia cuando tenía un malestar gástrico. Bueno, empezar a conectarnos con esto también de abrir, insistimos, ¿no? De corrernos un poco de lo hegemónico. Un poquito más. Bueno, lo que veníamos hablando de lo contrahegemónico. Algunas preguntas para hacernos, ¿no? ¿Cómo es la socialización nuestra, nuestro propio recorrido, cómo esto nos atraviesa? Los saberes son situados, Rita Segato dice, estamos siempre como mirando como al norte, como lo eurocéntrico, como hacia la blanquitud, siempre estamos como en transición a algo. Digo, estas cuestiones tenemos que pensar, ¿quiénes son los autores o las autoras? ¿A quiénes estamos leyendo? ¿Estamos haciendo una lectura plural? ¿Somos capaces de detectar algunas cuestiones que tienen que ver con sesgos patriarcales, de velar el sexismo? Avanzamos un poquito más, pero digo, esta es la idea, ir como en relación a las preguntas, en relación a poder pesquisar dónde hay desigualdades,
donde hay diferencias que son desigualadas, que son pensadas como lo otro, y lo otro entendido como lo patológico, lo que es un estigma, como lo negativo, lo inmoral. Marce, te agrego a esto, hay un material No sé si estoy escuchando yo bajito. que la ¿Querés sacarte cátedra la, trabajo. ¿Querés sacarte la cámara, Silvi? Te escucho cortada, no sé si soy yo. No, no, se escucha cortadito. Ella dice hay un material. Unos videos. No, está imposible, Silvi. No sé si lo querés escribir o querés acortar la cámara para que se escuche mejor. Bueno, hay un material, Ahí nos está. quedamos con que hay un material. ¿Mejor? No mejora mucho. A ver ahí. Bueno, no, bueno. Se sigue escuchando muy entrecortado. No, va. No logramos escucharte, Silvi. Por ahí lo puede escribir. Mientras tanto, Escribilo lo del material. Están bien. otros compartiendo también materiales. Yo, Sí, mientras bien, escuchaba a bien. Marcela, me acordaba de una película que vi hace un tiempo de 3 mujeres geniales en Estados Unidos, una matemática que las 3 eran negras, a una no la dejaban entrar a la universidad por ser negra, fue la primera negra que realmente logró estudiar en la universidad, pero la hacían ir a la noche para que la vieran poco, que resolvieron problemas de la NASA, y que una calculó cómo volver a traer una nave de vuelta a la Tierra. Me parecieron 3 historias preciosas, la dieron en el cine hará 2 años. No me acuerdo el nombre de la película, pero digo, también muy en relación con la educación, ¿no? Como para poder pensar. Bien. Bueno, esta idea que venimos pensando, ¿no? Que el currículum no es neutral, pero que tenemos que prestar mucha atención en no reproducir desigualdades jerarquizadas, porque esto es el problema. No hay una igualdad de condiciones, no es que somos diversos. Ahí está pensado como que hay algo que está en inferioridad de categoría, y hay que tener mucha atención con eso. A ver, acá está, me perdí el link del video, están pidiendo. Ahora lo escribo de vuelta, que yo lo acabo de copiar. Espera. Bien. Bueno, poder interpelarnos, ¿no? Pensar que somos sujetos activos, y todo el tiempo tener como el termómetro de lo que está pasando ahí. Nosotros tenemos muchas herramientas, ¿no? Tenemos el plus, además de ser psicólogas, psicólogos, psicólogues. Entonces, tenemos que usar todo esto para poder mirar de forma compleja. Bien, pensar esto de lo situado, ¿no? En todo, en el contexto económico, no vamos a hablar de la pandemia para no extendernos, pero la pandemia ha sido un claro ejemplo de cómo estábamos todos atravesados por la pandemia, pero no de la misma forma. A algunos incluso les costó la muerte, en relación a las posibilidades que tenían. El fin que buscamos es la emancipación, son las decisiones libres. Y entonces vamos a empezar a pensar en un currículum queer. ¿Qué es esto? Bueno, empezar a hacerse preguntas, poder tomar distancia, poder pensar, cuestionar, animarnos a cuestionar, a que las respuestas que tengamos son respuestas provisorias, que tenemos que ir repensando todo el tiempo, y que nos animemos a repensar todo el tiempo, que aquello que pensaba antes, hoy lo puedo pensar de otra forma, poder pensarlo desde la complejidad. Avanzamos un poquito más. Bueno, esto que les decía, es este concepto Y López Lauro. López Louro, un poco más o menos en la misma línea, esto del acto de desconfianza, ¿no? Para transformar. Avanzamos un poquito, porque total algunas. Bueno, esto de los binarismos, ¿no? Blanco, negro, mujer, varón, digo, poder empezar a abrir un poco y en un juego de negociaciones de poder, porque todo el tiempo estamos hablando de relaciones de poder. Avanzamos un poquito más. Pusimos acá esto que nos pareció lindo, ¿no? Lo de los orgasmos intelectuales. Porque
Hablábamos hace un ratito, bueno, de esto de que uno entra al aula, una entra al aula con un cuerpo, y parece que la pasión tiene que ver con el ámbito privado, y por qué no poder empezar a pensar el placer en la clase, en lo que está circulando ahí, en el humor, en relajarnos, en compartir lo que nos está pasando, en qué sentimientos que nos produce esto que estamos trabajando, qué nos pasa con todo, porque digo, no somos seres recortados, ¿no? Si estábamos en pandemia, ¿qué nos está pasando? Poder traerlo. Y este recorte de Diana Mafia, que ella refiere que los griegos hablaban de 4 tipos de amor, ¿no? Y sin embargo, con la modernidad se recorta el eros, que tiene que ver con el encuentro, lo erótico, el deseo, el encuentro sexual, ¿no? Y poder pensar en el amor por la sabiduría, las pasiones que tienen que ver con la sabiduría. Estamos un poquito más, que está en la diapo después, algo de esto. Lo que hablábamos del Estado liberal y del capitalismo, ¿no? No sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver algo de estudios de género, esto Ana María Fernández lo trabaja muy bien, lo que tiene que ver con el ámbito público, el ámbito privado, que fue una de las primeras denuncias de las feministas, y esto es funcional a un modelo económico, productivo, digo, uno no lo puede pensar, no es ingenuo que estos roles estén delimitados de esta forma. Estereotipos masculinos y femeninos que no son casuales. Bueno, esto que hablábamos hace un ratito, de los distintos ritmos, las trayectorias particulares, y algunas preguntas para hacerse, ¿no? Que esto igual después lo podemos compartir, adelantamos un poquito para ver la parte más rica que tenga que ver con los intercambios. Esto me pareció muy lindo, la posibilidad de preguntarle a alguien cómo quiere ser llamado, llamada, llamade. Digo, hay personas que eligen ser llamadas, por ejemplo, Lu. Entonces, ¿por qué no quieren pensarse en una lógica binaria? Y esto es un acto chiquitito que abre un montón, porque digo, hay que dar los espacios. Entonces, nuestro rol es de una responsabilidad enorme, y tenemos que revisar estas cuestiones. ¿Qué estamos haciendo circular ahí? ¿Dónde estamos cerrando? ¿Dónde estamos obturando singularidades? Que esto es lo que necesitamos, que las singularidades puedan circular. Un poquito más. Bueno, y acá ya estamos terminando. Lo que buscamos son vínculos democráticos, relaciones que tengan que ver con la democracia, con los lazos sociales que tanto necesitamos, solidarios, en la pandemia han sido tan importantes. Las decisiones autónomas, que allí es donde vamos. Y que seamos garantes de los derechos, ¿no? De los derechos a decidir, de promover las libertades, las autonomías, y para esto estas categorías de género e interseccionalidad nos vienen como anillo al dedo para poder abrir el juego y seguir pensando. A ver, acá estoy viendo que están compartiendo. Acá está la bibliografía y algunas cosas de YouTube. El material lo van a encontrar en la página, en el campus, o sea, ya el PowerPoint está colgado para que sepan que con este material ya cuentan. Por ahí lo que sería rico ahora es poder, bueno, charlar un poquito entre nosotros. Podríamos abrir, Silvi, si vos querés mostrar el Menti, a ver qué estuvieron pensando, a qué nos abre a pensar esto hoy. Hay gente que entró después. Por eso lo acabo de poner otra vez. Ah, lo acabo de poner en el chat otra vez, y ahora voy a poner cómo el... Es. Volvé a decirlo, Silvita. Ahí está el link al Mentimeter. La idea es que puedan conectar. Si alguno necesita el código, también está en el chat y lo revisamos, porque parece que con acceso desde el celular necesitan un código Ahora lo vuelvo a poner. números. Y la idea es que puedan compartir 3 ideas o concepciones, o lo que venga a ustedes a partir de pensar la ESI en la universidad. Lo que decíamos al comienzo es que, si bien la ley es de sanción para todos los niveles del sistema educativo y para todos los estudiantes, nos encontramos con que nuestro espacio de formación universitaria, esto aparece en algunos espacios y con algunos formatos particulares, pero no tenemos una formación en ESI puntual. ¿Sí? Esto tiene que ver con las autonomías de las universidades, y sin embargo adhieren a la ley Micaela. Entonces, bueno, poder ver cómo hacemos ahí con los intersticios, ¿no?
Exacto. No, ¿Puedo? nos gustaría que Perdón. puedan pensar, sí, algo de conversar, intercambiar. ¿Puedo decir una cosita? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, justo iba a decir eso, que me pareció súper interesante el curso que es obligatorio ahora a partir de la ley Micaela. Yo lo hice Sí. el año pasado y está muy bueno, creo que lo coordina Graciela Morgade también. En un principio sí, porque esto fue como un curso reciclado, estaba mucho más bueno el original, era mucho más amplio. Claro, yo Salió a estoy decir que haciendo la diplomatura con ella en filo y tiene mucho de eso, pero como en una versión más reducida. Pero me parece como muy interesante que a nivel universitario sea obligatorio, digamos, porque es la única manera, o sea, sería deseable que no fuera obligatorio, pero la realidad es que es la única manera que tenemos hoy en día de garantizar que todos y todas no y tenga todes, que ver con la voluntad. claro, exacto, que tenga que ver con el derecho, con el cuidado. Sí, yo agrego también, la verdad que me pareció muy interesante todo lo que se habló, y especialmente rescato la idea de interseccionalidad que se trajo, que tiene que ver con poder pensarlo desde múltiples factores, ¿no? Que me parece interesante esto, tener en cuenta que no es solamente el género, sino que hay un montón de variables que se ponen en juego al momento de pensar las desigualdades, como por ejemplo la clase social, los cuerpos, bueno, un montón de cuestiones que tiene que ver con lo que estuvimos charlando, porque por ahí a veces se cae en el riesgo de pensar a la ESI únicamente en términos de desigualdad de género, y bueno, me parece interesante poder plantearla como algo muchísimo más amplio, y esto, que las desigualdades no son iguales para todas las personas, justamente, ¿no? Diferencias desigualadas, me encantó el término de Ana María Fernández. De Ana María Fernández, claro, sí, pensaba en eso. Bueno, me pareció como interesante traer la idea de interseccionalidad, y por otro lado coincido que es muy importante que se den en la universidad estos espacios, porque por ahí desde el sentido común se asocia a la ESI con los niños, las niñas, ¿no? Con el nivel inicial, nivel primario, y bueno, la realidad es que es obligatoria para todos los niveles educativos, y en el universitario hay un bache grande, ¿no? En ese sentido. ¿Lo pudieron pensar en relación a alguna experiencia o a repensar algún espacio o algo que les haya pasado a ustedes que puedan pensar, bueno, esto me gustaría poder hacer algo diferente en el espacio en el que habito? A mí me pasó, bueno, por demás está decir que es súper interesante, ¿no? Lo que se está planteando. Cuando hice el profesorado, hicimos talleres sobre ESI en la Escuela de Reingreso de Liniers. Y pensaba en esto, ¿no? Si bien era a nivel medio, pero igualmente en un grupo, cómo llevarlo a la práctica, cómo plantearlo, ¿no? Y nos encontrábamos con muchos prejuicios del otro lado, ¿no? Con pensamientos muy cerrados, y obturaba eso, ¿no? Que, a ver, no ir con un posicionamiento, ¿no? Pero de qué manera vehiculizar algo, ¿no? De eso, y hacíamos distintas propuestas, pero a veces pasaba que, por ejemplo, más que nada los hombres no se enganchaban, y las chicas sí, en las propuestas. Y ¿no? cierra Era con muy moño lo que decís, ¿no? Los varones, ¿Cómo? las chicas, que cierra con moño, las chicas se enganchaban, los varones Claro. no. Bueno, muchas veces el arte puede ser un intersticio para ingresar. Pero digo, hay que escuchar las resistencias, ¿no? Porque digo, bueno, a ver, bueno, abramos el juego, ¿qué está pasando acá? Claro. Bueno, nosotros en los talleres que hicimos en el 2019, en la escuela técnica, también en el profesorado sobre ESI, nos sucedió algo muy particular, y es que la escuela tiene un grupo de estudiantas autogestionado, ¿no? Para conversar cuestiones de género. Se reúnen una vez por semana en el entreturno, y el grupo parecía que funcionaba muy bien, participan chicas de todos los niveles, del nivel secundario, pero de todos los cursos, y en el taller de ESI se presentó algo muy particular, y fue, bueno, hablábamos de micromachismos, y las chicas en el curso como exacerbadas, presentando su postura, y uno de los chicos dijo, y la verdad es que a mí me gustaría participar
de ese grupo de encuentro. Dice, porque yo no puedo dejar estos micromachismos si nadie me explica qué es un micromachismo. Si me invitaran a participar, aprendería un poco más. Y las chicas se quedaron heladas y dicen, bueno, pero es un espacio solo de mujeres. Es una discusión enorme. Y los varones plantearon, dice, pero ¿cómo se supone que nosotros cambiemos esto, que ustedes entienden? Se Que no agrupan entre es ellos. correcto, si no podemos participar. Bueno, a partir de ese taller de ESI, los varones fueron invitados a participar. Un cambio radical en la dinámica también de ese grupo autogestionado de chicas en el colegio. La verdad es que fue sumamente interesante. Yo te escuchaba, Silvia, y pensaba en dos cosas, ¿no? Por un lado, algo que escuchaba la vez pasada decir a alguien, que había ido a una marcha con el marido y que un grupo de mujeres se le había acercado y le había dicho que su marido no podía estar en la marcha, porque era una marcha en la que solamente podía haber mujeres, ¿no? Entonces, ¿de qué manera trabajamos estas cuestiones cuando en realidad aparece esto de, ¿no?, en contra de esta filmina o de esta diapo que veíamos hace un rato, en donde no se trata de estar en contra del hombre, ¿no? Y muchas veces hace falta repensarlo. Y por otro lado, pensaba también esto de pensar ESI como obligatorio en todo lo que tiene que ver con todos los niveles educativos, pero ¿cuánto de ESI hay en la formación docente? ¿No? Revisar esto que tiene que ver que en la formación docente hay una instancia que es un taller de ESI, ¿no? Pensando esto de un taller de ESI para la formación de los docentes, que se supone que desde el currículum son quienes tienen que tomarlo como una cosa transversal, pero aparece absolutamente aislado en una materia de 3 horas en un momento de la carrera, ¿no? En vez de pensarlo como una cuestión mucho más transversal, que después se tome desde la transversalidad, tiene que ver con una cuestión aleatoria, ¿no? Pero ¿cuánto hace falta recorrer y repensar si no sigue quedando en una cuestión discursiva, si está solamente pensado y aislado a un taller de algún momento de la carrera, ¿no? Entonces me parece que también desde ahí hay mucho para pensar, para deconstruir y construir, para repensar, ¿no? Vos sabés, Gabriela, que justamente Luciano Fabri empieza a escribir a partir de haber sido rajado, lo voy a decir en esos términos, de unas amigas le dicen, dale, dale, venite, y lo sacaron carpiendo, por ser fina. Entonces, a partir de ahí es como cuando él empieza, quedó como impactado por la escena, y ahí es donde empieza a pensar en esto de, bueno, ¿qué tenemos nosotros para aportar como varones? ¿Qué tenemos para repensar? Y empiezan a generar sus propios espacios. Eso me parece que es muy interesante también. Poder como... Entiendo por dónde vos lo llevás, pero digo, también a las mujeres nos cuesta el protagonismo y las cosas que se están discutiendo tienen que ver con ciertas singularidades, ¿no? Después, bueno, vamos a entender qué entendemos por feminismo, qué entendemos por mujeres, ¿no? Esto de poder pensarlo cada vez más plural. Pero son interesantes las propuestas que han hecho los varones antipatriarcales, varones en deconstrucción. Entonces, me parece que hay que sumar, ¿no? Hay que abrir un poco el juego. No se puede construir desde un montón de lugares. Se puede construir conocimiento desde un montón de lugares. De hecho, de donde está Miesi, es una construcción que tiene que ver con el contexto, con cosas que le fueron pasando a los chicos, a las chicas de esos espacios. No es alguien que les dijo, bueno, aprovechen todo este saber que van a tener ahora al lado de ustedes, sino a partir de inquietudes. Digo, este Instituto de Masculinidad del Cambio Social son investigaciones súper interesantes que incluso han investigado el aumento de suicidios en varones. Yo lo que pienso es que hay que diferenciar lo que es la ESI y la ESI como programa de educación sexual integral y lo que son los movimientos feministas y sociales, porque los movimientos sociales y feministas son heterogéneos y hay muchos espacios de debate que incluso se podrían, ¿no?, como usar para esto, generar debate al interior de un grupo de estudiantes, supongamos. No hay un solo feminismo tampoco, más allá de las olas históricas, ¿no?, como se van contando los
distintos momentos históricos del feminismo. Más allá de eso, lo fuerte que tiene es que es un movimiento, y los movimientos de diversidad también, que están en construcción, se unen frente a determinadas cuestiones, pero también hay fuertes debates al interior de esos movimientos, que justo también en las marchas nacionales y todo eso, siempre aparecen, ¿sí?, estas cuestiones como debates. Yo lo que creo que, cuando digo que hay que diferenciarlo de la ESI, porque sí estaba en el Power, no sé en cuál de las diapos, ¿no?, como al principio, cuando Olivia decía, quiénes son los destinatarios, quiénes son los que enseñan y cuáles son los contenidos, ¿no? Y cuál es el posicionamiento. Y esto me parece que sí hay que tenerlo claro, ¿no? Esta cuestión de cómo está planteado la ESI en las escuelas, que da lugar, ¿sí?, a que se pueda después poner en juego, uno, la construcción histórica de cómo se fueron avanzando en los derechos, que es uno de los puntos que se plantea la ESI, esto de la perspectiva de derechos, y otro, cómo incluso en esa heterogeneidad pueden juntarse en función de una causa común. No sé si me explico, ¿sí? Y mismo como esto que vos decías, Marcela, que al ser echado generó otra propuesta, ¿se entiende? Este es el movimiento que va pasando, porque son movimientos sociales, es más, es muy fuerte, digo, no es... y son los movimientos actuales que se siguen construyendo y que se van renovando, así como van renovando también sus metas, ¿no?, respecto de esto. Pero sí me parecía que nosotros tenemos que tener claro esta diferenciación entre lo que son los movimientos sociales y lo que es la ESI como programa educativo. Sí, de todos modos, yo creo que tiene que estar, el centro tiene que estar puesto en la perspectiva de derechos. Por supuesto que leemos los feminismos y los movimientos sociosexuales, todos, porque pienso incluso en los movimientos ecológicos, ¿no? Tienen que ver con ampliar derechos, con denunciar opresiones, y esa tiene que ser la mirada. Después, bueno, cada uno podrá tener su diferencia, pero el foco indiscutido es la ampliación de derechos, es denunciar las opresiones, favorecer las libertades, la emancipación. ¿Puedo hacer un comentario? Ay, sí, porque de hecho iba a pedir que alguien más hable. Sí, por favor. No, me quedé pensando dos cuestiones. Una, que es una pregunta, la otra es una experiencia a raíz de lo que fueron hablando. La pregunta que a mí me llamó la atención cuando lo vi como estudiante de esta materia es esto de que la ESI, la ley, esté desde el 2006 y que no se aplica. Yo en el secundario nunca tuve nada de ESI. Y es algo, y hablo con mis compañeros, más tengo muchos amigos que fueron a colegios católicos, algunos Opus Dei, incluso, bueno, ahí olvídate, es una cosa totalmente. Pero en colegios relativamente abiertos tampoco, eso me llama mucho la atención, por ahí para preguntar después. Y lo otro, que me quedé pensando con esta cuestión de la participación de los varones en estos movimientos, la experiencia personal es que, bueno, seguramente se acuerdan del caso de Úrsula, la muchacha esta que, bueno, la mató el ex policía. Ese fue, por lo menos en mi caso, de los casos que más me llamaron la atención y más me produjeron sensaciones, sobre todo porque creo que fue de los primeros que logré tomar como dimensión una cuestión más empática real con la impotencia de denunciar muchas veces y decir, hagan algo, por favor, y que no pase nada. Entonces, lo subí a Instagram, la red social, como un estado, y me contestaron varias amigas que decían, bueno, gracias por subirlo, es muy importante que los hombres participen del movimiento. Me llamó la atención porque me lo dijeron 3 personas que no se conocen entre ellas, amigas de distintos lugares, y me quedó resonando eso, porque es importante que los hombres se metan. Bueno, entonces recién cuando estaban charlando de esto, lo retomo, porque me parece que vale la pena pensar ese espacio. ¿Lo traes como una pregunta o lo traes como una afirmación de que ahora estás convencido de que hay que tomar parte?
Semi, un poco de cada una. No, creo que conviene tomar parte, no estoy convencido de nada, pero para charlarlo juntos. Bueno, esto de poder hacer revisiones, ¿no? De ser sensible. Luciano Fabri pone un ejemplo por ejemplo, si hay una chica que va caminando en la calle, ¿no? Y podemos agregarle que está oscuro, y entonces tiene un varón caminando por detrás. Y el varón que está por detrás se da cuenta que la chica empieza a ponerse nerviosa porque tiene un varón caminando por detrás. Entonces él dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Yo me doy cuenta que la chica se asusta, y digo, bueno, que se joda por paranoica, o me sensibilizo comprendiendo que su experiencia le indica que tener un varón atrás la ubica en una situación de riesgo. Tiene que ver con esto, me parece, de poder repensar las prácticas cotidianas, ¿no? Salió una campaña de Avon hace un tiempito con esto de la circulación de imágenes, cuando un varón le mostraba a otro, mirá, pero se viralizó esta imagen que vos compartiste, ¿no? Digo, estos disparadores, yo me acuerdo de un chico que me decía, me quedé impactado porque nunca lo había visto desde ese lugar. Yo era de los que compartía y digo, volvemos a esto de poder pensar las condiciones de posibilidad y de poder hacerse preguntas. En realidad, digo, nunca deberíamos abandonar la posibilidad de hacernos preguntas. Entonces veía hoy otra vez esto que venimos viendo todo el tiempo, ¿no? Desde el chico Fernando, creo que se llamaba, el chico de Gesell, que es agredido por un grupo de otros varones, de jovencitos, igual que él. Digo, esas lecturas no pueden, un rugbyers, ¿no? Quedaron así como los rugbyers. No pueden no hacerse lecturas sobre eso. ¿Qué pasa ahí con la masculinidad, no? ¿Qué es lo que, incluso Fabri dice, bueno, parafraseando a Simone de Beauvoir, varón no se llega a hacerlo. Simone de Beauvoir decía, bueno, mujer no se nace, se hace, ¿no? Como que hay un recorrido por hacer. Y él decía, bueno, varón no se termina de serlo nunca, porque todo el tiempo hay que estar dando pruebas de la masculinidad, y esas pruebas son para otros varones. Entonces digo, todo el tiempo me parece que hay que leer en estos términos y repensarnos. Las situaciones cotidianas, digo, hoy otra vez, o ayer, este otro chico que conduce alcoholizado, de forma temeraria, digo, todos los riesgos. Nos tienen que poder llevar a pensar de las situaciones de vulnerabilidad y de los malestares que generan. Porque, digo, Rita Segasto dice, bueno, ellos son los varones son los primeros cronológicamente afectados y nosotras los vamos a ayudar en su mandato de desobediencia a los mandatos patriarcales. Bueno, me parece que esto, todo el tiempo nos tenemos que hacer preguntas y leer la actualidad, e insisto, poder pensarlo en los espacios que uno atraviesa todo el tiempo, incluso en los pasillos. Sí, me parece que en la línea de lo que vos decís, me parece que todas estas grandes, no grandes, pero digamos, todas estas acciones o todas estas imágenes o todas estas cosas que se ven cotidianamente, que tienen que ver con el femicidio o con actitudes de este estilo, son muy visibles, ¿sí? Y hoy por hoy es poco probable que se diga que alguien esté a favor de eso o que abiertamente, porque el discurso políticamente correcto hasta desde ahí sanciona este tipo de cuestiones. Pero me parece que también, eso por supuesto, pero desde nuestro lugar como psicólogos y como psicólogos en las escuelas, también tenemos que poder replantearnos todas esas cuestiones de todos los días, que incluso desde lo invisibilizado apoyamos, sostenemos, repetimos, ¿no? Aún sin querer, desde la buena voluntad, desde la mirada inocente o inocentizada, si queremos, pero que tiene que ver con invisibilizar lo cotidiano, que es lo que va generando estas otras grandes cuestiones, ¿no? Me parece que nuestro lugar o nuestra intervención también debería estar poniendo allí una mirada de alerta a esta cuestión de la invisibilización de lo cotidiano, ¿no? Sí, yo... Dale. Aquí de Ernesto Mesia, que no sé si se pronuncia así, que la transmitió en el curso de género de la UBA, que lo hice el año pasado, y ahora esto me hizo resonar y lo vine a buscar, que habla de masculinidades, y él plantea que la masculinidad esta hegemónica que se postula, muy pocos cumplen con la totalidad de estándares, pero hay una masculinidad cómplice también, si bien no se ajusta
estándares, está constantemente intentando como hablar, y aparte cierto de no hablar, ¿no? De no revisar, de no plantearnos los micromachismos que se van generando, uno es el ejecutor sí, de las injusticias. Esta idea de... ¿no? Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. No, me quedé pensando un poco en el planteo que traía Francisco respecto de qué lugar tienen los varones en este movimiento, que es como un debate que circula bastante, ¿no? ¿Qué postura tomar? Y en principio me parece importante comprenderlo como, bueno, forman parte de justamente estas cuestiones que se buscan desnaturalizar, estos nuevos sentidos que se buscan construir, pero desde un lugar diferente. Creo que tal vez es entenderlo por ahí. Y bueno, un poco lo que decía Gaby también, Gaby Ortega recién, que rescato que por ahí muchas veces el discurso políticamente correcto está instalado, hay como una barrera moral sobre lo que se puede decir y lo que no, pero lo que me parece interesante por ahí repensar son como estas pequeñas prácticas que tenemos como absolutamente naturalizadas e interiorizadas, y que es lo que tal vez más cueste de construir, ¿no? Una reflexión mínima, casi pueril, pero que se me está ocurriendo también ahora, que nos pasa o me pasa cotidianamente cuando tomamos finales a nuestros alumnos en psicología educacional, que uno le pregunta sobre determinadas temáticas y siempre los autores que son correspondientes con los contenidos que uno está preguntando, te dicen, sí, porque Carmilot Smith, Candela, los autores estos escribieron. Siempre todos los autores que leen durante la carrera son hombres. O sea, le digo, no, es Annette Carmilov. No me había fijado. O sea, como que hay una naturalización que los intelectuales, los académicos, nuestros referentes teóricos son siempre hombres, ¿no? Sí. Y eso también pero se da en la actualidad, digamos, con todos los finales que vamos tomando, o que voy tomando. Y otra de las cuestiones también es los lugares de poder de los hombres. O sea, si vamos al sistema de investigadores, hay un montón de ingresantes mujeres, y los que llegan a cargo de investigador independiente son todos varones. O sea, hay un desgranamiento y esa barrera de cristal o piso de cristal que le dicen, de que no ascienden a los roles de mayor poder o más jerárquicos o de más ingresos económicos. O sea, la diferencia laboral también está instalada, o hasta hace unos años, y ahora pasa menos, cuando uno tenía que elegir en cartilla a qué médico o médica iba de determinada especialidad, elegía varón, porque no, el hombre es como más... O sea, esas cosas tan como naturalizadas, que me parece que bueno, que son indispensables repensarlas, y por qué nos pasa eso, porque vivimos en una cultura patriarcal, claramente, ¿no? Me pasó hoy a mí, yo soy rectora de una institución y llamaron para preguntar quién era el rector, ¿no? Claro. O sea, estaba absolutamente naturalizado, tenía que ser un hombre. Claramente. Y encima atendí el teléfono yo, imagínense. Claro. No. Soy la secretaria del rector. Claro, más o menos. Ahora lo llamo. Bueno, pueden chusmear si es que no accedieron todavía en los materiales que armamos para el trabajo práctico. Hay un PowerPoint con imágenes, ¿sí? Se llama algo así como la ESI en imágenes o algo así, en donde recuperamos de distintos momentos históricos, de manuales de la escuela, ¿sí? Propuestas de actividades en donde claramente está esta mirada binaria, no sé, las tareas de la mujer tienen que ver siempre con el cuidado de los niños, la cocina, la limpieza, el orden en la casa, y los trabajos del hombre o los roles del hombre son siempre salir a trabajar afuera, lo que identifica al hombre está fuera del hogar y lo que identifica a la mujer está dentro.
hay infinidad de propuestas escolares históricas, porque nos fuimos a la revista Villiquen del 40 al 50, a las propuestas de el año pasado, manuales actuales, ¿sí? En donde hay frases de texto para el análisis sintáctico, y la oración que analizamos es: el hombre sale a trabajar, la mujer se queda en casa. Y están en los manuales de texto de las editoriales actuales de este momento, ¿sí? Y a mí en lo particular me llamó mucho la atención que, y también están en esas imágenes, hay propuestas de materiales en otros idiomas. No sé, hay uno que está en ruso, o en croata, no sé, algo así, y uno pesquisa más o menos qué es lo que dice por el dibujito, ¿sí? Pero es interesante también pensar que esto no es una cuestión solamente latinoamericana o latina, ¿sí? Sino que trasciende los límites del tiempo y de los espacios geográficos. La geografía. Exacto, exacto. Ay, me gustaría que hable María, que no estaba, entonces se silenció varias veces, quedó. Sí, no pasa nada. Lo que tenía que decir era como un poco un repunte de todo lo que fueron diciendo, que bueno, que yo como que siempre lo pienso, un poco retomando lo que dijo Francisco, es que todos somos víctimas del patriarcado, en el sentido de que todos estamos atravesados, y me parece que hace falta un poco de participación de todos, yendo a esto de las dicotomías que se armaban como hombres sí, hombres no, bueno. Y esto, porque creo que los hombres también son víctimas de esa construcción de concepto de que es ser hombre. Nada, y eso me parece que está buena la participación de todos, por esto, porque es la igualdad de derechos y la igualdad de condiciones, y no tanto una cosa o la otra. Gracias. Silvi, ¿te animás a compartir el Mentimeter? Así vemos qué estuvimos pensando. Perdón, Divi, ¿puedo decir una cosita antes de que pasemos? Por supuesto. No, que todo lo que estaban recién diciendo me hizo acordarme a una campaña que a fin del año pasado estuvo dando vueltas, que creo que era algo así como de los varones, tipo los ayudadores, algo así. Sí, tenés razón. Que estaba muy buena. Sí, que el año pasado, bueno, con todo esto de la pandemia y que quedamos todos y todas encerrados, se vio cuánto más, digamos, la carga cayó sobre las mujeres, todavía más de lo que ya estaba. Y bueno, un poco en relación a lo que decía, lo que planteaba Francisco, ¿no? Como que me parece que hay que, no sé, un poco, no sé si es el pedido o el mensaje, mejor dicho, es como empezar a cuestionarse estos roles, estos estereotipos, empezar a desnaturalizar cuestiones como re cotidianas a como, bueno, a ver, cuando hay un femicidio, la cara de quién se publica. Digamos, son cuestiones como muy amplias, ¿no? Y un abanico enorme de cuestiones de empezar a pensar desde el lugar de varón, bueno, de dónde uno puede empezar a colaborar cuando escucha algún comentario desubicado, tal vez como mencionarlo, eso, ¿no? Como, y también entender que hay espacios donde no hay participación posible, y no hay tal vez tanto como para hacer, pero sí hay cuestiones para interrogarse, para cuestionarse y tratar de desnaturalizar. Eso sí. ¿Puedo decir una cosa chiquitita? Sí. Hola, bueno, sumando a lo que venían hablando Fran, María y ahora Denise, me recordó una situación del año pasado que teníamos un grupo de amigos, todos compañeros del CBC, que después eligieron diferentes carreras, y uno de ellos se jactaba de estar haciendo el curso de género. Pasan unos días, y no me acuerdo qué fecha era, pero bueno, manda una imagen alusiva al día, con un trasero femenino, ¿no? Como, no me acuerdo a qué hacía alusión, pero bueno, haciendo como un chiste con eso. Y le digo, che, mirá, o sea, no es gracioso, la verdad que no sé qué onda, pero no nos causa gracia
creo que habló por mí y por el resto del grupo. Bueno, y se empezó a dar un debate, pero no, bueno, acá hay hombres también en el grupo, ¿por qué no lo voy a poder mandar? Y empezamos ahí a debatir, como que hay un hueco, digamos, que mal o bien desde que se imparte la ley de ESI, algo se empieza a hablar en el colegio y hay un hueco de una generación de la cual no se habló nada y todavía es considerada dentro de la juventud y se cree que tienen como un pensamiento más abierto y todos son aliados feministas hasta que no lo son, digamos, ok, nadie va a estar de acuerdo que un femicidio está bien, pero digamos, esos micromachismos de que un chiste con el cuerpo sexuado de la mujer es válido y por otro lado, creo que a ninguna de las que atacan el Zoom se le ocurriría circular un cuerpo masculino exhibiéndose, digamos, como algo gracioso. Y bueno, estos debates, ¿no? Y la importancia de que se dé de una forma u otra con la ley Micaela el curso de género, que este chico igualmente lo había hecho y me pareció gravísimo. Pero bueno, como reforzar desde todos los puntos posibles que se vea algo de que no es gracioso, digamos. Nada, eso. Y que sí, que tenemos que participar todos, digamos, porque es algo que vamos construyendo juntos. Sí, de esto que dice Agostina, me parece clave, como repensar los micromachismos. Yo en mi trabajo doy talleres de género, y siempre pasa esto, que todos dicen como, no, bueno, el femicidio está mal y todo, pero a la hora de repensar los micromachismos, se dan cuenta que están reproduciendo y estamos reproduciendo continuamente un montón. Y que esa violencia que tienen entre compañeros y compañeras los hace sufrir, pero quizás no lo llegan a visibilizar, ¿no? Como que solo piensan en lo máximo que puede llegar a ser la muerte de una persona y no ven todo lo anterior, que es tremendo también. ¿Yo puedo aportar algo también? Sí, Alan, claro. Estaba pensando en todo lo que en lo que estuvimos hablando, y yo creo que efectivamente los hombres tenemos que cuestionarnos y poder generar espacios, digamos, donde podamos empatizar mucho más con estas cuestiones y ponernos en el lugar les oprimidos. Pero también creo que si bien el repensar, digamos, las prácticas diarias que tenemos todos como personas es importante, también creo que es importante quizás también, y que esto también es algo que viene circulando últimamente, ¿no? Repensar el rol institucional, ¿no? Cómo se llega a ese punto de que una mujer quizás denuncie violencia de género y esta denuncia no sea tomada y sea archivada, o no se consideren pruebas suficientes para tomar la denuncia. Entonces creo que también, digamos, en este sentido es necesario repensar, digamos, el lugar de la justicia, ¿no? Y ver si no es necesario también realizar algún tipo de reforma en este sentido, porque también nos pone en una situación de callejón sin salida, porque si llega a haber un mal accionar de la justicia, ¿quién lo investiga? La justicia. Entonces caemos como en una rueda, digamos, donde no salimos, digamos. Entonces, más allá que nosotros podamos cuestionarnos nuestro proceder o nuestras acciones, digamos, o nuestros micromachismos, o todas cosas que están buenísimas y creo que es un eje de trabajo importante, creo que también en algún punto falta la otra pata, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, cuando efectivamente ocurre la violencia de género y una mujer va a denunciar y esa denuncia no se toma o se subestima o lo que pasa, que no hay un cumplimiento real, digamos, de los derechos de la mujer. Bueno, creo que también eso es algo que, digamos, los movimientos sociales y todos los miembros de la sociedad, digamos, tenemos que también empezar a preguntarnos, ¿no? Y quizás hasta reclamar qué pasa, digamos, con la justicia y por qué naturalizamos, digamos, de que quizás, bueno, no voy a denunciar, total, ya sé que no me van a tomar la denuncia, más allá de las situaciones particulares de cada caso, de que, bueno, ir a denunciar ya es, digamos,
tiene una complejidad en sí, ¿no? Porque ahí a veces la persona que es víctima de la violencia de género vive con el agresor, entonces no es tan fácil, digamos, pero más allá de esas cuestiones, creo que también hay como una cuestión institucional que creo que claramente falla, digamos, porque el movimiento de Ni Una Menos y todo el tema de la violencia de género, los femicidios, los micromachismos, son temas que están en agenda mucho más que antes, digamos, pero al mismo tiempo la violencia de género y los femicidios son problemas que han empeorado. Cada vez matan mujeres con más periodicidad, con más frecuencia. Velocidad. Claro, Velocidad. claro, claro. Entonces, me parece que también ese es un punto en el que creo que será tomado por los próximos reclamos sociales, digamos, y creo que hasta que no se pueda dar una solución, que creo que va a ser difícil, porque tiene que ver con algo muy estructural de la sociedad argentina, creo que va a ser difícil, pero creo que es algo que vamos a tener que trabajar, ¿no? Que va a ser el reclamo de los próximos movimientos, me parece, ¿no? En línea con lo que estás diciendo, digamos, un pensamiento totalmente personal, digamos, una postura totalmente personal, pero me parece que el Poder Judicial justamente es el más conservador, el más reaccionario y el más antidemocrático. Gómez Alcorta viene denunciando hace meses de que la Corte Suprema no quiere tomar el curso por la ley Micaela, que todos los poderes lo están tomando, e inclusive en la Universidad de Quilmes también se está dando en los diferentes estratos de, digamos, las diferentes direcciones son obligatorias, en la UNSAM sé que también, pero el Poder Judicial se niega, la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial, y entonces me parece que lo que hay que seguir es reclamando y bueno, visibilizando como lo hace Gómez Alcorta en cuanto tiene ocasión, ¿no? Claro, sí. Sí, si bien Total. yo creo que, perdóname, creo que la pata judicial por supuesto que es muy importante. Lo que sucede es que si no empezamos a ver como lo más chiquitito, lo más sensible, es como empezar a ver cómo apagamos los incendios. Y no es patrimonio de la Argentina, ¿no? No, yo hablo de la Argentina porque, digamos, no conozco, digamos, cómo es la situación judicial en otros países, digamos, pero... Y pensemos quiénes son los de los cargos jerárquicos, las fuerzas, digo, ¿no? Para seguir problematizando. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Alan. No, de nada. Nos quedamos pensando, ¿no? Bueno, y por ahí ahora lo que podemos hacer es el cierre. No sé, Silvi, si querés comentar un poquito. Sí, ahora. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahí está. Nada, este es como el cierre. Tuvimos el Mentimeter abierto durante todo el encuentro. A mí en lo particular me resuena mucho y me deja como pensando en vistas al trabajo que vamos a llevar adelante puntualmente en esta semana, esos aspectos o esas palabras que vinculan la ESI y la universidad como necesaria, pero a la vez con un currículum nulo o esa palabra del casi nula, ¿sí? A revisar también por nosotros cuál es la formación que recibimos y cómo de alguna manera podemos revertir también esto como profesionales del área de la salud. Si la institución, si la universidad no nos ha brindado ese espacio o esa formación estructurada, organizada en una materia, bueno, ¿qué otros espacios, qué otros trayectos podemos ir recorriendo y transitando para nutrirnos como profesionales en el área de la salud y altamente convocados para trabajar cuestiones de ESI en los otros niveles del sistema educativo, ¿sí? Pero bueno, hay palabras y conceptos sumamente interesantes que bueno, ustedes pueden ver fuerte ahí. La aplicación lo que tiene interesante es que va agrandando aquellas palabras que más se presentan. Entonces, lo necesario, lo diverso, los derechos, efectivamente han aparecido con fuerza.
¿no? en la presentación de hoy. Eso, me parece. Bueno, gracias Silvi. Bueno, para cumplir más o menos el horario, si querés dejar de compartir pantalla, nos saludamos. Bueno, les queremos agradecer especialmente que estén acá, porque sabemos del esfuerzo que esto representa, que además de todo se sumen estar haciendo este seminario. Nosotros lo preparamos con muchas ganas. Vino Marcela, que no es de la Cátedra de Educación Oral, que la invitamos a conversar con nosotros, y muy gustosa aceptó, porque ella tiene una formación muy, muy importante en estas temáticas. Así que Me Marce, apasiona, yo pondría el acento en que me apasiona. Hace 20 años que... Está bueno, por eso traías esto de poner la pasión, ¿no? Porque yo siempre cuento que cuando cursé con Ana María Fernández, Estudio de la Mujer se llamaba, así que imagínate, hace más de 20 años la cursé con dolor de panza todo el cuatrimestre, porque esto tiene que ver con las revisiones que uno hace, ¿no? Y seguir pensando y pensando y pensando lo cotidiano. Una vez que empezás a ver, no podés dejar de ver nunca más. Qué bueno. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido a compartir con nosotros. Nosotros lo pasamos genial preparándolo, nos reunimos en Zoom para preparar esto, aunque haya parecido improvisado, y lo disfrutamos un montón también. Muchos de nosotros venimos trabajando en estas temáticas desde hace mucho tiempo, y pensamos que es así, desde los pequeños espacios donde cada uno de nosotros habitamos y nos movemos, que abrimos la posibilidad para que muchos otros se animen también a seguir pensando en nuevas y posibles prácticas, ¿no? Que nos humanicen más, y que nos permitan respetar más a los otros. Así que, bueno, muchísimas gracias, nos damos un aplauso. Y bueno, ya estarán siendo invitados para el próximo lunes, que el encuentro va a estar a cargo de Silvia y de su equipo también, bueno, para seguir aprendiendo juntos, ¿no? Algunos de nosotros valoramos mucho el espacio el lugar de los coayudantes, porque hemos sido coayudantes. Yo 7 años hacía donores, siempre viniendo a las reuniones para que me conocieran, así que sé lo que es transitar esto. Bueno, les agradecemos de todo corazón, y vamos a estar subiendo esto, después Gaby va a guardar la grabación, para que los que no pudieron estar hoy porque están en otros espacios, trabajando y haciendo cosas, también puedan ver qué estuvimos pensando y compartiendo en este rato. Y que nos ayuden a seguir pensando, ¿no? Que nos desafiemos todos a seguir pensando. Bien. Bueno. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Chao, Gracias. ¿Querés dejar de grabar, Gaby?